Una casa de fusta gairebé podem dir que no es construeix, es munta. I és que fabriquem totes les peces al taller i després les col·loquem i encaixem damunt del terreny, pràcticament com si fos un Lego. Però tranquils, no es desmunta igual que si fos un Lego. Bé, no es desmunta de cap manera. Per què? Doncs pels seus sistemes d'encaix. Avui tenim un tècnic d'estructures de Fustec que ens n'explicarà tots els secrets. Explica'ns, Tiberiu, quins són aquestes peces, aquests encaixos que fan que això aguanti ben fort? Pues uno de los encajes más utilizados y el más sencillo, yo creo, es el de las colas de Milán. Todo esto viene mecanizado de fábrica. Habría una jácena principal que recibe todas las secundarias. Entonces lleva estos encajes y las vigas secundarias llevan el encaje macho. Y esto simplemente se encaja aquí, esto funciona solo como montaje y después haría falta meterle unos tornillos. Nosotros normalmente le metemos un tornillo TBS con cabeza ancha que tira mucho de la pieza hacia abajo y un tornillo todo rosca, que esto hace que trabajen las dos conjuntamente. El tornillo trabaja completamente y esto es realmente lo que aguanta que la viga quede unida a la jácena. Otro de los encajes, muy parecido a este, pero en sistema metálico, sería este. Igualmente tenemos una pieza que es la pieza hembra, que va en la jácena, y esto iría en la viga. Simplemente iría encajado. Si no queremos perder sección en la jácena, si vamos muy justos de sección, podemos hacer lo contrario. Poner la pieza macho en la jácena y la pieza hembra en la viga secundaria. Entonces simplemente iría encajado de esta manera. El que sí veig, Tiberiu, és que aquests encaixos pràcticament no es veuen, es poden deixar a vista, no? Exactamente. Por arriba, que es por donde no se ve y va todo tapado siempre, quedaría esto. Siempre le damos las holguras para que esto encaje bien. Pero si te fijas por abajo, queda todo muy bien pegado. Entonces, por abajo no sabes realmente cómo funciona esto por dentro. Después tenemos este otro sistema, el sistema de Alumidis. Esto normalmente se fija a un elemento vertical, a un pilar o, por ejemplo, a una pared. Y entonces la viga tendría un encaje aquí, un corte y unos agujeros. Y se encajaría en este Alumidi y después con unos pasadores esto se aguantaría. Y esto va fijado al pilar o a la pared. I això aguanta, Això no es desmunta de cap manera. No, imposible. Imposible. Nos aseguramos de que quede muy fuerte fijado. En definitiva, aquests serien més o menys tots els tipus d'encaixos que fan que totes aquestes peces estiguin ben fortes les unes amb les altres. Exactamente. Luego hay otros sistemas que son como unos encajes en U, donde las vigas se apoyan, pero eso quedaría visto. Es un sistema que se utiliza cuando las vigas no se ven. Es más sencillo, pero nosotros preferimos utilizar estos. Trabajamos mucho con viga vista, entonces tiramos siempre de estas soluciones. O sigui, una mica com deia jo al principi, això és com un Lego a l'hora de muntar-ho, però no és com un Lego a l'hora de desmuntar-ho. No es desmunta tan fàcil com un Lego. Exactamente, exactamente. El que sí veig, Tiberiu, és que aquí pràcticament no hi ha eines. És a dir, només he vist una massa i un collador, però no feu servir ni serres ni res de tot això. No hi ha pràcticament eines. Muy pocas. Es la ventaja que tiene tener una Hundeger K2 en la fábrica, que te hace todos los cortes milimétricamente y nosotros hacemos todos estos encajes y todos los montajes los hacemos en fábrica. Estamos bajo techo y podemos controlar mucho mejor la calidad de la construcción. La máquina, como ves, ya trae todos estos encajes perfectamente hechos y no tenemos que hacer servir ni motosierra ni circulares. Aquí simplemente con un collador y tornillos ya haces todo el trabajo de fijación.